te voy a citar a Clemente de Roma, que fue, creo que uno de los primeros padres de la iglesia y creo que es valorado sus escritos, ¿verdad? Su primera y segunda Sucesor carta. de Pedro, obispo de Roma. Exacto. Ustedes creen que fue un papa, etcétera, etcétera. Nosotros no creemos eso. Y bueno, ya sean las diferentes interpretaciones que se le den a los escritos patrísticos. Ya sean la que le dan ustedes y lo que le da el protestantismo. Por ejemplo, Clemente de Roma, ¿verdad? Que fue uno de los primeros cristianos apreciados dentro de la Iglesia Católica y dentro de la Iglesia Protestante. Creo que sus escritos tienen mucho enriquecimiento, que no son muy largos, porque primera y segunda carta, que creo que son los más citados, los demás son espurios, por así conocidos. Dice Clemente de Alejandría: ustedes son aficionados al contenido. Perdón, hermano. Dice, ustedes son aficionados a la contención, hermanos, llenos de celo por las obras que no pertenecen a la salvación. Mira cuidadosamente las escrituras, que son las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo. Observe que nada de carácter injusto o falsificado está escrito en ello. Ahora, déjame hacer un comentario sobre Clemente, sobre este asunto, y luego te dejo a ti para que, si no estás de acuerdo, bueno, puedes decir lo que tú quieras. El comentario que quiero hacer acerca de esto, que creo que es importante tener en cuenta, ya va, un momento, creo que perdí la cita. Aquí está. Aquí está. Sí, aquí está. Dice Clemente, en primera de Clemente 41, del 1 al 3, dice, hermanos, lleno del celo de las cosas que no pertenecen a la salvación. O sea, había cosas que no pertenecían a la salvación y muchas personas discutían, como hacen muchos protestantes, que si uso pantalón, que si uso maquillaje, que si uso esto, que si aquello, que si las mujeres pueden ser pastoras, que no, que son cosas que no vemos ningún grado de salvación en todas esas cosas. Ahora, muchas personas lo consideran importante, etcétera. Yo no, y creo que la mayor parte de las iglesias históricas no lo consideran importante. Ahora, dice, mira cuidadosamente en las escrituras, que son las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo. Ahora, aquí es algo muy importante. Si el propio Clemente está diciendo que son las verdaderas declaraciones, las escrituras, las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo, son las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo, nosotros deducimos de que no pueden haber más verdaderas declaraciones del Espíritu Santo aparte de lo que se escribió. ¿Me explico? Es lo que nosotros tenemos por entendido. Entonces, ¿qué nosotros creemos que es la tradición apostólica? La tradición apostólica es lo que los apóstoles predicaron en público y previamente se escribió después. Es lo que nosotros tenemos entendido. Entonces, aquí Clemente de Roma está haciendo alusión a un pasaje y dice que son las verdaderas declaraciones. Ahora, si son las verdaderas declaraciones, supongo y entiendo por mi razonamiento finito y lo que he entendido, de que no pueden haber más verdaderas declaraciones del Espíritu Santo, sino que esas son las verdaderas declaraciones. ¿Me explico? Ahí llego. Ok. Bueno, realmente yo creo que va a pasar lo mismo con cada texto, ¿no? O sea, tú vas a citar textos que hablan de la autoridad de la Escritura, de la inspiración de la Escritura, pero no de la suficiencia de la Escritura. Ahí está hablando de la suficiencia, son las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo. Dice suficiencia, dice suficiente. Te explico. Vamos 5 personas a un lugar. Esas 5 personas dicen que son verdaderos chefs profesionales. Pero hay uno solo, que es el verdadero chef profesional. Todos hacen las cosas de manera casi idéntica. Pero el público tiene que decir, mira, esa persona es, esa no es, etcétera, y escoger. Escogen al final, y al final van a escoger cuál es el verdadero. O no van a escoger cuál es el verdadero. Entonces, por esa razón es que es la verdadera palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La Escritura. ¿O no? Ajá. Pero si yo te demuestro que
el mismo Clemente habló que hablaba por medio del Espíritu Santo, ¿qué vas a pensar tú? ¿Cómo? Si yo te demuestro que el mismo Papa Clemente habló y dijo que era por medio del Espíritu Santo todo lo que decía, ¿qué vas a pensar tú? ¿Qué vas a demostrar que dijo sobre el Espíritu Santo? ¿Sí? Ahora, el mismo Clemente cuando escribe dice que por medio del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo ¿habla la verdad o no habla la verdad? La pregunta que yo te hago, lo que quiero entenderte, quiero ver y quiero entenderte, porque sería importante entenderte es. Sí, se quedó pegado. No entiendo, o hablaba infaliblemente. Eso es lo que quiero que me respondas, porque está hablando según el Espíritu. ¿Qué entiendes tú allí? Mira, el problema es el texto. Mira cuidadosamente en las Escrituras, que son las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí no está diciendo que él era inspirado por el Espíritu Santo ni nada por el estilo. ¿Tú estás leyendo qué párrafo, Eder? Para que los hermanos lo busquen. Bueno, pueden buscarlo y se van a dar cuenta. Sí, es que no tenemos problema con ese texto. Yo te estoy hablando de otro texto que es el que creo que no has leído. Y por eso te estoy diciendo. ¿Qué opinarías si lees que habla de que Clemente habló por medio del Espíritu Santo? Y que lo que ha escrito es por medio del Espíritu Santo. O sea, yo no sé si tú tenías presente que la carta de Clemente fue considerada sagrada e inspirada por los cristianos hasta el siglo IV en que se formó el canon. Es decir, para muchos eso era palabra de Dios, pero tú ahora no la consideras palabra de Dios. Por lo tanto, si no estás aceptando a Clemente como palabra de Dios, ¿dónde queda entonces la sola escritura que estás afirmando? Yo no acepto a Clemente como palabra de Dios porque ya en el segundo siglo, ya prácticamente hasta el siglo IV, Ireneo de León. Hasta el siglo IV creyeron que era palabra de Dios. Creyeron ya esos serían algunos cristianos descuidados. No, lo dice el mismo Eusebio de Cesarea. Sí, pero habían cristianos el mismo Ireneo de León. El problema aquí es que no estamos discutiendo el canon. No. Es el problema. Es que no es entrar en el canon, es entrar en lo que era Sagrada Escritura. Ya estás entrando en una falacia. No, solamente el canon para desviar la atención del texto. No, es simplemente que tú estás partiendo de la sola escritura, afirmando que ya había un canon, una escritura sagrada, pero estás omitiendo que la misma carta de Clemente fue considerada Sagrada Escritura por los cristianos hasta el siglo IV. Y allí ya falla, pues, tu premisa de que Clemente solamente estaba dándole la autoridad o que solamente la verdad estaba en la Escritura, cuando él mismo habla de que lo que él ha escrito, tómelo como que fue escrito por el Espíritu Santo. O sea, lo pone a la par de las Escrituras, Eder. Y allí es donde viene el problema. Ahora, para ustedes, no para nosotros, porque nosotros creemos en la autoridad de la iglesia como tal. El problema es que también hubieron otros concilios, como el concilio de la Odisea, donde ustedes no aceptaban ese concilio. Era un concilio regional. Y otros concilios donde se rechazaron también los apócrifos. Pero bueno, sigamos. Pero no estamos hablando de eso. Estamos en Clemente, ¿no? El problema, hay que explicar a la gente quién fue Clemente y su carta, ¿no? Porque si estamos partiendo de ese tema. El problema es que cuando entras en ese tema, quieres entrar en una falacia citando el canon y no estamos hablando sobre el canon, estamos hablando de toda la escritura. Vamos a ponerlo de esta manera. Tú hablas de la suficiencia de las escrituras. ¿Cuál es escritura? ¿No es el canon? ¿Sí o no? Mira, ¿es el canon o no es el canon? Y ahí es donde ya entra la falacia, no estamos hablando del canon. Entonces, ¿en qué basas tu suficiencia? ¿En qué escritura basas tu suficiencia? ¿O en qué escritura basas tu sola escritura? A ver, explícale eso a la audiencia. Independientemente. No se va a entender. Mira, independientemente, en los libros que yo trato, el tema no es el canon, el tema es sola escritura, que era la autoridad suprema. Para poder explicar el tema, tienes que tener clara la premisa. O sea, solamente esa escritura es la que tenemos que basarnos. Si tú no le dejas claro eso a la audiencia, pues no vas a poder partir. Bueno, te explico. En los 22 libros, esos que citaron más de 15 padres de la iglesia, que están completamente
en el Antiguo Entonces los Testamento. 27 del Nuevo Testamento, espera. ¿no? Y en los libros que fueron, y aún en el siglo II ya se redacta completamente una lista completa, prácticamente de Irineo de León la cita completamente todos esos libros. Entonces, algo Ajá. que ya deberías entender. Ya la Escritura decía, ¿qué sucede? Que la iglesia simplemente reconoció esos libros. Ahora, ¿eso quiere decir que la iglesia dictó autoritariamente que esos libros eran los libros? Bueno, eso es otro tema que se trata sobre el canon. Por eso te digo, ya existen las Escrituras. El canon es otro tema diferente. Que creo que no debemos. Una pregunta nada más. Cuando Clemente escribe, ¿ya se había escrito el Apocalipsis de San Juan? ¿Cómo? Cuando Clemente escribe, ¿ya se había escrito el Apocalipsis de San Juan? El problema aquí radica en algo. Es que, por ejemplo, Juan escribió el Apocalipsis aproximadamente, creo que en el año 90, el año 100, aproximadamente, según los historiadores, los teólogos. Algunos no se ponen de acuerdo. ¿Qué sucede? El Apocalipsis es un libro de revelación. Es un libro que apunta al futuro. Claro, ya sea que ustedes los entiendan de otra manera o de distinta manera el protestantismo. Sí, eso ya sería irrelevante, ¿no? Pero solamente sí, son preteristas y bueno, y es diferente. Bueno, algunos son futuristas, no todos los católicos son preteristas. Y ese es algo que también... Es irrelevante para el tema. Lo que quiero saber es eso. No, porque tú crees que la revelación pública terminó en un momento, ¿no? El problema es de la sola escritura. El problema de la sola escritura es que parte de un principio como palabra de Dios, suprema autoridad, que previamente luego se escribe. ¿Entiendes? Ese es el principio de la sola escritura, que previamente luego ya sea Apocalipsis, Juan, Lucas, Mateo, Marco. Ustedes entienden de diferente manera que es la tradición oral, que está al mismo nivel de las escrituras, y esa tradición... Lo entendemos como San Irineo. La palabra de Dios. Yo digo de todo lo que se escribió previamente, que están en los 66 libros que nosotros no consideramos, es lo que conocemos como sola escritura, que es la palabra de Dios, que es la regla final, etcétera, etcétera. Okay. Y partiendo desde ese punto de vista, partiendo de que la Biblia es la suprema autoridad, prácticamente, habiéndose escribido, aún no habiéndose escribido, ya la palabra de Dios era la suprema autoridad. Te explico. Pasó mucho tiempo para que los apóstoles, los discípulos y todos aquellos escribieran el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya existía. ¿Qué sucede? Que aún no habiendo sido escrito, ya era la suprema autoridad de la palabra de Dios. El problema radica en algo aquí, de que ustedes creen que los discípulos hablaron palabra de Dios que previamente conservó la Iglesia Católica Romana. No. Eso te lo voy a explicar en el debate. Te explico de esta manera, Okay. Que recibieron ellos directamente de Jesús. Eso es lo que conoce la Iglesia Católica como la tradición apostólica. No, pero por eso te lo voy a explicar en el debate, porque sé que tienes mal entendimiento sobre el tema de lo que creemos realmente por tradición apostólica. ¿Eso no es tradición apostólica? No, pero te lo voy a explicar en el debate. Ahora quiero que continuemos con esto. Solamente que quería aclarar lo de Clemente, ¿no? Porque Clemente escribió en el mismo periodo en que todavía estaba la revelación pública de Dios. Por lo tanto, por eso también se consideraba como escritura sagrada y como inspirado por Dios hasta el siglo IV, cuando la iglesia con su autoridad definió el canon, que por cierto tenía los 73 libros y no 66, pero bueno. Claro, era un canon y un concilio local, y normalmente, claro, no citan ese, pero no citan los otros concilios como el concilio de la Odisea y otros concilios que normalmente rechazaron esos libros. Ese ya sería otro tema, pero el concilio de la Odisea no toca el tema. Por eso te digo, no estés usando falacia. ¿No? Que el canon de nosotros es Cartago, etcétera, etcétera, porque son falacias simplemente. No son falacias, son simplemente cuestiones para que la gente pueda analizar, porque tiene relación, ¿no? Para poder entenderlo. Claro, porque aceptan concilios locales, pero aceptan concilios locales, unos sí, unos no, y ellos escogen cuáles. Los que aprobó el Papa. Pero bueno, ese es otro tema. Pero continúa a ver, ya Clemente de Roma, ok. Si tienes vamos a pasar a Clemente de Roma porque tu entendimiento es diferente al mío. Por ejemplo, Policarpo. El mío es el de J.N. de Kelly, el de Philip Schaff, el de Jaroslav Pelikan, no sé cuál sea el tuyo, pero el mío se basa en esas autoridades patrísticas, ¿no? Personas que han estudiado el tema y pues llegan a esas conclusiones. De hecho, el mismo Philip Schaff dice que la carta de Clemente a los Corintios ya evoca lo que sería la autoridad jurisdiccional del obispo de Roma, que ya eso invalidaría lo que es la sola escritura, pero
Ese es ya el entraríamos problema. en el tema Ese del es el papado. problema. Ya ibas a empezar a citar cosas. Y ese es el problema que muchas veces yo le veo a este tipo de diálogo. Porque ya vas a empezar a tirar algo que no tiene que ver nada, absolutamente nada con el tema. Es la autoridad, Absolutamente ¿no? nada con el tema. Es la autoridad, estamos hablando de la autoridad. Tú No, hablas de que estamos- solamente la autoridad absoluta, verdadera, estaba en la escritura. Pero y ahí vemos está que la suprema autoridad. La no. suprema. ¿Dónde dice Claro. suprema en Clemente? ¿Dónde dice suprema? Bueno, ya ahí hemos mostrado y la gente que saque sus propias conclusiones, pero bueno. Bueno, dijiste el capítulo. Independientemente No, de los cristianos descuidados. pero si dijiste el capítulo, para que la gente lo pueda verificar, porque yo voy a dar ahorita el otro capítulo Claro. de Ahí Clemente. está. Ajá. Al 3. 45. Sí. Ah, ok. Bueno, Policarpo de Esmirna dice lo siguiente. Sí, pero no quieres que leamos el 63. ¿Cómo? ¿No quieres que leamos el capítulo 63? Que leas el capítulo 63. Sí, porque en ese es el que me estoy basando para decirte lo que te dije de la autoridad de Clemente y de que fue escrito por medio del Espíritu Santo, que por eso los cristianos debían recibir su escrito de esa manera. Y por eso Ireneo lo Mira, repite. el problema ahí radica ahí de que Clemente no fue un discípulo directo del Señor. ¿Me explico? ¿Qué Clemente tiene que no- ver eso? ¿Qué tiene tendría que que ver eso? ¿Sí? En ese caso descartaríamos a todos los padres apostólicos o a los padres de la iglesia, ¿no? El problema es de darle una suprema autoridad a Clemente. No es suprema autoridad, es autoridad. Esa es la diferencia. Eder, tú estás hablando de una suprema autoridad para la Biblia que Clemente no habla, sino que Clemente pone hasta su mismo escrito a la par de los escritos de Pablo, de los escritos inspirados, de los escritos guiados por el Espíritu Santo. Sí, Ese es el meollo del asunto. Ajá, si Clemente lo puso, entonces aceptas Clemente, primera de Clemente, como vamos a poner que lo puso. Léelo para ver, léelo. Ok, Léelo. bien. Dice el capítulo 63. Por tanto, es bueno que prestemos atención a ejemplos tan grandes y numerosos, y nos sometamos y ocupemos el lugar de obediencia, poniéndonos del lado de los que son dirigentes de nuestras almas, y dando fin a esta disensión insensata, podamos obtener el objetivo que se halla delante de nosotros en veracidad, manteniéndonos a distancia de toda falta, porque vais a proporcionarnos gran gozo y alegría si prestáis obediencia a las cosas que os hemos escrito por medio del Espíritu Santo, y desarraigáis la ira injusta de vuestros celos, en conformidad con nuestra súplica que os hemos hecho de paz y armonía en esta carta. Y también os hemos enviado a hombres fieles y prudentes que han estado en medio de nosotros desde su juventud a la ancianidad, de modo intachable, los cuales serán testigos entre vosotros y nosotros. Y esto lo hemos hecho para que sepáis que nosotros hemos tenido y aún tenemos el anhelo ferviente de que haya pronto la paz entre vosotros. Y otra cosa, Clemente también, y lo menciono porque tú en un video dijiste que los padres apostólicos no usaron la palabra tradición. Bueno, no sé si tú lo revisaste en griego, pero sí, Clemente usa paradosis también para hablar de la tradición. Pero bueno, solamente... ¿En qué parte usa Clemente la tradición? Déjame ver que eso lo tengo apuntados para el debate de... En 7, párrafo 7, o capítulo 7, ¿no? Pero bueno, la tradición como tal de eso te lo voy a explicar más en el debate, ¿no? No, pero ven acá, yo no dije que Clemente no dijo la palabra tradición, ahí te equivocas. Me parece que tú dices que todos los padres apostólicos no usan la palabra tradición en el video que hiciste a Santiago. Primero, bueno, si me equivoco, pues estás equivocado. Okay, si me equivoco, lo corrijo. Te voy a corregir. Yo no dije que Clemente lo usó una sola vez. Ahora, esas tradiciones no tenían que ver nada con todo. No, solamente está hablando de la palabra tradición. Eso es lo único que puedo decirte, así que te equivocaste. Ok, pero bueno, no hay problema. Ya me quedan como 20 minutos, de verdad, mi esposa me está esperando y bueno, pero por eso te digo, nos quedamos mucho en esta parte. Pero si quieres lo retomamos en otra oportunidad, no hay problema.
Yo sé que la gente va a estar encantada de seguir escuchando. Sí, el problema es que, como te digo, no me inmiscuyo muchas veces en este tipo de diálogos porque no los veo tan productivos como es un debate donde cada quien plantea desde su punto de vista y desarrolla un poco más extensa su posición y su opinión, ¿entiendes? Ya es hora de preguntárselo a la audiencia, ¿no? Yo creo que a muchos les gusta más esto, pero es cuestión de cada quien, ¿no? Gusto de cada quien. Claro, sí, es cuestión de cada quien.